Bueno, en cuanto al concepto de trabajo a través de la historia, en un primer lugar encontramos que el trabajo desde su etimología estaba asociado con la palabra tripalium, mm, el cual era un instrumento de tortura en la antigua Roma. Por otro lado, al revisar la literatura encontramos la concepción judeocristiana, en la cual el trabajo era un castigo divino que debe sufrir el ser humano y que es consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Mismo, en cuanto al trabajo en la Grecia antigua, se dice que este era delegado a los esclavos como la actividad laboral cotidiana. Del mismo modo, en el antiguo Egipto, el trabajo o los trabajos más penosos eran delegados a los esclavos, mientras que las personas que eran consideradas ciudadanos o sacerdotes dedicaban su completa existencia a lo que era la creación, a su desarrollo individual y también al aspecto cultural. Por otra parte, se encuentra la concepción aristotélica desde la cual se hacen tres distinciones en cuanto a clases sociales. Los jolé, que eran la clase dominante, intelectual y libre. Los banausía, que era la clase artesana, la cual se encargaba del trabajo manual y cuya actividad dependía de la oferta y de la demanda. Del mismo modo, pues a ellos no se les permitía la posesión y manejo de las tierras. Y por último, la clase más baja, ponos, que eran los siervos y los esclavos que estaban dedicados, digamos, toda su vida a la producción y pues ellos eran carentes de algún tipo de derechos sociales. En lo que respecta a la Edad Media, se dice que la productividad humana estaba centrada en la destrucción bélica y en la subsistencia civil. Asimismo, se encuentran algunas actividades productivas en función de las clases sociales. Las clases eran los plebes, los artesanos y los nobles. Los plebes, digamos que estaban encargados de su subsistencia, los artesanos producían bienes que eran necesarios asimismo para otras actividades productivas y por último los nobles y cortesanos estaban centrados en el consumo y disfrute de los bienes que producían las otras clases sociales. Cabe resaltar que durante esta época la concepción de trabajo no cambió mucho, no varió mucho y digamos sí se puede denotar que había una imposibilidad de cambiar de clase social. Digamos las personas que nacían como plebe o como artesanos no podían ascender en la escala social hasta llegar a convertirse en nobles. Digamos que la cultura era muy rígida y subyugante en ese sentido. En esta parte de nuestro video vamos a hablar desde el Renacimiento hasta la época contemporánea. Primeramente el Renacimiento. Es a partir de este, con los cambios de concepción de la naturaleza, incluida la humana, cuando comienzan a aparecer nuevas formas de actividad productiva y quienes practicaban estas formas de actividad, como los artesanos, comienzan a tener un peso en la sociedad tanto por su número como por su poder económico. El arte pasó a ser una creación intelectual y no solo un trabajo manual. En la Edad Moderna pudimos observar varias cosas. Primero, la distinción de clases sociales es asumida por la gente en forma de lo que hoy llamamos cultura. Esta cultura imponía la obligatoriedad de mantenerse en una clase social por el hecho de haber nacido en su seno, al igual que ocurre en nuestros días con las castas hindúes o hasta no hace mucho tiempo con las clases sociales en Sudamérica. El trabajo era una imposición sobre una o varias clases. Se consideraba el trabajo un castigo divino. Surge la clase social burguesa, que viene a ser la clase media acomodada y la clase alta de la sociedad. Eran mercaderes, artesanos o profesionales de las artes liberales, como lo eran la matemática o la geometría. Por ende, eran documentarios. Bueno, en la edad contemporánea ocurren varias cosas y esta es prácticamente la más importante para entender la definición de trabajo que tenemos hoy en día. Con la Revolución Francesa se fundamentan los condicionantes sociales para el nacimiento de la Edad Moderna y para el surgimiento del trabajo, según lo entendemos en nuestras vidas. Pero hay que esperar casi un siglo hasta el advenimiento de la Revolución Industrial para que surjan las industrias y se desarrollen las administraciones del Estado en sus formas más complejas. El motor de la independencia americana, el cambio social, pronto se generaliza a la mayor parte de Europa
Gracias al desarrollo del profesantismo, es determinante para el nacimiento de una nueva ética de trabajo. Así, el éxito personal y por tanto la posición socioeconómica de individuos y familias dependerá de la utilidad social de los resultados del trabajo de este individuo o familia. Finalmente, tenemos la actualidad, en el que cada vez el protagonismo es menor para los seres humanos. Cada vez las máquinas son más independientes y funcionan individualmente para cumplir con estas actividades, de manera que, a no ser de que surja un sistema alternativo de redistribución de la riqueza, nos vamos a ver abocados en una situación en la que el trabajo es un valor fundamental para la sociedad, medio necesario para la subsistencia y el consumo, pero que no puede ser ejercido por la mayoría de los ciudadanos. En cuanto al teletrabajo, el 1 de mayo del año 2012, el presidente de la República, junto a los ministros del Trabajo y las TICs, expidió el decreto 0884 de 2012 que reglamenta la ley 1221 de 2008, con el cual busca promover la adopción del teletrabajo como modalidad laboral en el país. Asimismo, en Colombia, definido en la ley 1221 de 2008 como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte tecnologías de información y comunicación TIC, por el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Cabe resaltar lo que no es teletrabajo. No es una profesión, no es una manufactura en casa, no es servicio a domicilio, no es un call center. Respecto a las modalidades del trabajo se encuentran teletrabajo autónomo, suplementario y móvil, cada uno como pueden apreciar con su respectiva descripción. Lo que queremos resaltar acá en este apartado es que antes se hablaba de horarios rígidos, ahora se habla de horarios flexibles. Antes trabajó únicamente en la sede de la organización, ahora desde cualquier lugar. Anteriormente uso de computadores únicamente en la oficina, ahora dispositivos propios. Antes sistemas de monitoreo, ahora evaluación por resultados. Antes reuniones laborales limitadas a encuentros físicos, ahora reuniones virtuales con participantes limitados. Beneficios para la organización. Se destacan mayor productividad equivalente a mayores ingresos y mayor crecimiento del negocio, reducción del retiro voluntario de empleados, inclusión sociolaboral de población vulnerable gracias a las TICs, situación de discapacidad, aislamiento geográfico y cabezas de familia, y entre las que pueden apreciar. Desventajas para la empresa. Dificultades del trabajador para adaptarse al modelo, las cuales deriven en atrasos en el cumplimiento de los objetivos y por ende bajan la productividad. Pérdida del sentido de pertenencia del trabajador respecto de la organización que impacte en la calidad del trabajo o el compromiso con el mismo. Beneficios para el trabajador. Ahorran el dinero derivados de la disminución de desplazamientos y optimización de las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades. Desventajas para los trabajadores. Las extensas jornadas laborales, particularmente para los teletrabajadores que carecen en caso de un ambiente idóneo para el trabajo, quienes muy probablemente padecerán continuas interrupciones y superposición de sus actividades con tareas domésticas. Asimismo, el reforzamiento de los hábitos y tendencias propias del trabajador, incluidas tanto la exagerada dedicación al trabajo como la pereza. Ahora hablaremos acerca del teletrabajo en Colombia. Este surge gracias al decreto 0884 que reglamenta la ley 1221 del 2008 que promueve la adopción del teletrabajo como modalidad laboral. Pero para adoptar esta modalidad hay una serie de etapas de implementación. La primera de ellas es el compromiso institucional en el que se llegarán a una serie de acuerdos entre directivos, se conformará el equipo líder, quien llevará a cabo las tareas, y se hará la formalización del inicio del proyecto mediante un documento. Luego está la etapa 2, que es la planeación general. En esta se tendrá en cuenta cuáles son los objetivos que se esperan alcanzar, los pasos para lograrlo y los recursos o dificultades con los que se pueda encontrar la organización. La tercera etapa es la autoevaluación que la organización hace acerca del componente jurídico, tecnológico y organizacional.
La cuarta etapa es la prueba piloto. En esta se hará la convocatoria y selección de la población y se les hará su respectiva capacitación. Esto siempre mediado por un seguimiento y medición de los elementos. Luego está el pilotaje, que es donde se da inicio al periodo de prueba de teletrabajo. Se evaluarán aquellos componentes que puedan ser negativos o positivos y se hará la respectiva socialización. Por último está la apropiación y adopción, que en donde teniendo en cuenta lo encontrado en la evaluación se adoptará el modelo, se corregirá y se tendrá en cuenta un banco de buenas prácticas. Ahora, ¿cómo es el manejo de la legalidad de las prestaciones sociales? Pues tanto empleado como empleador cuentan con una serie de obligaciones y derechos. Entre las obligaciones, el empleador debe afiliar al teletrabajador al sistema de seguridad industrial, a la ARL, informar acerca de que se cambiará su modalidad y se le seguirá haciendo su aporte a pensión. También está en la obligación de brindar suministro y mantenimiento a los equipos informáticos y tanto empleado como empleador llegarán a una serie de acuerdos por medio de un contrato. El empleado también está en la obligación de hacer un buen uso de las herramientas informáticas que se le brindan y el empleador debe asumir un aporte frente a los costos extras que se les puede presentar al empleado en cuanto al servicio de electricidad. También se le brindará una serie de capacitaciones acerca de las TICs. Por último, nos encontramos con el papel del psicólogo en el teletrabajo. En este encontramos que una de las más importantes es facilitar la adaptación al teletrabajo, brindándole al teletrabajador una serie de estrategias que promuevan el autocuidado tanto físico como mental. También está el promover el cumplimiento de metas y también está el ser un buen canal de comunicación entre el teletrabajador y la empresa, de manera que éste, a pesar de no estar en las instalaciones, se sienta vinculado o integrado dentro de la organización.